Una mañana cualquiera, 16 cardenales de distintas partes del mundo recibieron exactamente el mismo sobre. En su interior, un papel con el membrete oficial del Vaticano. Sin saludos afectuosos ni formalidades, solo una frase contundente: obedecer antes del 1 de julio o ser expulsados de la Iglesia. La firma al pie no dejaba lugar a dudas. Papa León XIV. Al leerlo, se dice que 3 de ellos se desplomaron en sus sillones de la impresión. Hoy, ustedes y yo vamos a desentrañar los secretos que se ocultan tras esta advertencia final. Un misterio que la Iglesia ha intentado enterrar. Si les apasionan estas investigaciones, no duden en suscribirse ahora mismo. Para entender la gravedad del asunto, debemos retroceder a los hechos originales. El documento, fechado el 13 de mayo de 2026, fue entregado en mano por emisarios especiales del Vaticano en 16 residencias repartidas en 4 continentes, desde Roma hasta Manila, pasando por Chicago, Sao Paulo y Kinshasa. Cada purpurado recibía una copia idéntica sellada con lacre carmesí, una tradición en desuso desde hacía más de 40 años. Ese simple detalle desató el pánico en los pasillos de la curia, pues no se trataba de un trámite burocrático ordinario, sino de un acto ceremonial definitivo que cargaba con siglos de historia. Pero el verdadero golpe de gracia estaba redactado en un frío lenguaje canónico. Una lista detallada de violaciones muy graves. Entre las acusaciones figuraban graves delitos financieros, obstrucción deliberada a las investigaciones internas y desobediencia directa a las órdenes papales. Al final del folio, un ultimátum inapelable: el 1 de julio de 2026. Si esos 16 cardenales no acataban las exigencias, el Papa León XIV iniciaría un proceso de excomunión masiva sin precedentes en la era moderna. Expulsar a 16 príncipes de la Iglesia de un solo golpe era algo inaudito. La última excomunión de un solo cardenal ocurrió en 1927 por motivos doctrinales. Lo que este pontífice planteaba era una auténtica purga interna. Y para comprender sus motivos reales, debemos viajar exactamente 11 meses atrás en el tiempo. La asunción al trono de Robert Francis Prevost como el Papa León XIV, aquel 8 de mayo de 2025, proyectó ante el mundo la imagen de un hombre sumamente apacible. Se trataba del primer pontífice estadounidense, un antiguo misionero y teólogo de voz suave y sonrisa fácil, pero que ocultaba un carácter de acero. Apenas en su primera semana de pontificado, solicitó una auditoría forense exhaustiva del Banco Vaticano que abarcara los últimos 15 años. Los altos cargos de la curia palidecieron de inmediato al enterarse de la petición, pues sabían los secretos que escondían esos libros de contabilidad. Intentaron frenarlo a toda costa, sobre todo cuando en junio de ese año el Papa contrató a un equipo externo de peritos suizos. Aquel equipo suizo estaba compuesto por 3 contadores forenses totalmente ajenos a la estructura de la Iglesia. Sin embargo, en menos de 2 semanas, sus accesos fueron revocados de forma abrupta. La orden no venía del Papa, sino de un alto cargo de la Secretaría de Estado que alegaba falta de acreditación eclesiástica. Aunque León XIV los restituyó de inmediato, 3 días después las credenciales del investigador principal volvieron a ser desactivadas de forma misteriosa. Además, asaltaron su habitación de hotel en Roma para robarle únicamente su ordenador portátil con los datos. Fue en ese preciso instante cuando el pontífice comprendió que la oposición no era simple burocracia, sino una conspiración criminal perfectamente organizada. Ante el sabotaje de la auditoría, el Papa convocó de inmediato a una reunión privada al mismísimo secretario de Estado, el cardenal Vittorio Manzini. Lo que se habló en esa sala se mantuvo en absoluto secreto, pero fuentes cercanas a la periodista italiana Franca Giordano revelan que León XIV puso una carpeta sobre la mesa y pronunció una frase lapidaria: «Sé lo que han hecho». Manzini guardó silencio y abandonó el despacho 15 minutos después. Esa misma noche, el cardenal realizó 11 llamadas telefónicas a diversos purpurados del planeta, sentando las bases de una alianza secreta. Ustedes y yo analizaremos ahora el funcionamiento de esa coalición que el Papa intenta desmantelar. El engranaje financiero de esta alianza clandestina se sostenía sobre 3 pilares principales:
En primer lugar, desviaban los recursos del óbolo de San Pedro, la colecta anual destinada a obras de caridad en todo el mundo. En segundo lugar, controlaban una lucrativa red de propiedades inmobiliarias vinculadas al Vaticano en Londres, Ginebra y Hong Kong. Por último, manejaban un fondo en la sombra oculto en la administración del patrimonio de la sede apostólica. Juntos, estos tres mecanismos gestionaban unos 4.100 millones de euros. La coalición drenaba los fondos de manera silenciosa para no levantar sospechas externas, mediante una técnica que los peritos definieron como lavado canónico. Bajo la apariencia de donaciones benéficas, los fondos circulaban entre cuentas del Vaticano antes de ser transferidos a sociedades privadas controladas por testaferros laicos muy cercanos a los cardenales. Estos intermediarios eran familiares directos o antiguos socios comerciales de los prelados. Las cifras identificadas resultan verdaderamente escandalosas. En un periodo de 5 años, se desviaron unos 340 millones de euros. Dinero aportado de buena fe por fieles de todo el mundo para ayudar a los pobres y financiar misiones en zonas de catástrofe, que terminó en fondos de capital privado, inmuebles de gran lujo y cuentas bancarias personales en las Islas Caimán. Toda esta intrincada red de corrupción fue descubierta paulatinamente por el Papa León XIV tras meses de rigurosa investigación. Para lograrlo, formó en absoluto secreto a un selecto grupo de confianza, bautizado internamente como los pescadores. Este equipo especial estaba integrado por 3 canonistas, 2 expertos en contabilidad forense y un antiguo investigador de la Interpol que se había convertido al catolicismo en su madurez. Trabajaban de forma clandestina desde un antiguo depósito reformado del Palacio Apostólico. El carácter confidencial de sus investigaciones era de tal magnitud que incluso la gran mayoría de los asesores más cercanos al pontífice ignoraban por completo su existencia. Llegado el mes de diciembre de 2025, el grupo de investigadores ya había elaborado un informe demoledor de 900 páginas con identidades, transacciones y capturas de chats cifrados entre los conspiradores. En uno de los mensajes interceptados, el cardenal Augusto Ferreira de Sao Paulo afirmaba con total soberbia que el estadounidense no entendía cómo funcionaba Roma, añadiendo que aprendería por las buenas o lo neutralizarían. Al leer esta amenaza, León XIV cerró el expediente con calma y le confesó a su secretario que el alma de la Iglesia estaba en juego. Sin embargo, su decisión de no actuar de inmediato desconcertó a sus rivales y lo convirtió en alguien sumamente peligroso. La estrategia del pontífice consistía en guardar un silencio absoluto durante los primeros meses de 2026, alimentando la falsa confianza de la coalición corrupta. Mancini llegó a asegurar en privado que el Papa no tenía valor para el enfrentamiento directo y que actuaba más como monje que como estratega militar. Aquel error de cálculo resultaría fatal, ya que León XIV aprovechó esa calma para tejer en la sombra su propia red de apoyos eclesiásticos. Se reunió con cardenales marginados, hombres honestos que habían denunciado irregularidades financieras en el pasado y que habían sido silenciados sistemáticamente, ofreciéndoles una oportunidad real de cambiar las cosas. Bajo la premisa de apoyarlo en la reforma o contemplar la ruina definitiva de la Iglesia, el Papa logró sumar a su causa a 31 cardenales clave. Aunque esa cifra pudiera parecer menor dentro de un colegio cardenalicio de unos 230 miembros, estos prelados lideraban las diócesis con mayor crecimiento en África, Asia y América Latina. León XIV no buscaba un simple bloque de votantes en el cónclave, sino liderar un cambio profundo y estructural en el Vaticano. La verdadera ofensiva comenzó a principios de abril de 2026, cuando la Santa Sede promulgó por sorpresa la Constitución Apostólica Lux Veritatis, cuyo significado en latín es la luz de la verdad. Aquella reforma legal se presentó inicialmente a la prensa como una mera reorganización administrativa de carácter secundario. Sin embargo, en el interior del Vaticano la noticia cayó con la fuerza de una bomba, ya que ocultas entre los 112 artículos del documento se encontraban 3 cláusulas que alteraban el equilibrio de poder. Primero, los entes financieros reportarían directamente a una comisión independiente designada por el Papa. Segundo, la obstrucción a las pesquisas supondría la suspensión automática de funciones. Y tercero,
el pontífice se reservaba el derecho de excomulgar de forma directa y expedita a cualquier clérigo implicado en desvíos monetarios indiscutibles. Si analizamos los hechos de cerca, tú y yo podemos comprender que aquella tercera disposición representaba la opción nuclear, una declaración de guerra encubierta cuyo destinatario todos conocían perfectamente. La coalición de cardenales opositores entró en pánico de inmediato. Por primera vez en meses, el cardenal Mancini decidió romper el silencio y buscó directamente a León XIV para exigir una audiencia de urgencia. El sumo pontífice aceptó el encuentro, que se celebró el 9 de abril en la biblioteca papal. Sin asesores, sin secretarios, cara a cara en un tenso aislamiento. Lo que allí ocurrió es el secreto a voces más comentado del año en el Vaticano. Fuentes fiables afirman que Mancini adoptó una postura sumamente agresiva, acusando al Papa de cometer un abuso de poder que violaba la tradición canónica. Según los informes, Mancini le espetó con frialdad que no era un rey y que no podía gobernar mediante decretos arbitrarios. León XIV escuchó cada palabra con una calma imperturbable. Cuando el cardenal terminó su diatriba, el Papa se inclinó hacia adelante y le respondió con severidad que, en efecto, no era un rey, sino un pastor, y que los pastores protegen a su rebaño incluso de los lobos que visten alzacuellos. Aquella advertencia dejó a Mancini pálido de terror al salir. Desesperados, los conspiradores intentaron convocar una sesión de emergencia del colegio cardenalicio para impugnar el decreto, lo que exigía 50 firmas según el derecho canónico. Mancini solo logró reunir 42 apoyos, quedando a 8 de su objetivo, gracias a la férrea alianza del Papa. Los 31 purpurados que habían jurado lealtad al Papa se movilizaron en la sombra para boicotear la petición de Mancini. En África, el cardenal Tomás Okafor de Lagos viajó personalmente a 3 países en una sola semana para persuadir a los indecisos de que no intervinieran. Al mismo tiempo, en Filipinas, el cardenal Reyes defendió públicamente la Lux Veritatis, calificándola como la reforma más trascendental desde el Concilio Vaticano II. Al fracasar la recogida de firmas, la coalición perdió su última baza legal, y el conflicto adquirió un cariz sumamente oscuro. El 22 de abril, un dossier anónimo y cargado de calumnias fue filtrado deliberadamente a 3 de los periódicos más importantes de toda Italia. El documento contenía datos íntimos del Papa León XIV, acusaciones falsas sobre sus años como misionero en Perú y fotografías manipuladas para destruir su reputación. Por fortuna, la prensa italiana actuó con rigor profesional y se negó a devaluar la verdad, rechazando difundir el material tras confirmar mediante análisis forenses que era un burdo montaje. Sin embargo, la filtración dejó al descubierto que los conspiradores estaban dispuestos a cruzar cualquier línea roja externa con tal de hundir al pontífice. La réplica de León XIV fue fulminante y heladora. El 25 de abril, ante una asamblea privada de altos cargos de la curia, habló durante exactamente 7 minutos y, sin mencionar nombres propios, desveló la telaraña de delitos financieros de sus rivales. Detengámonos un instante para asimilar la gravedad de este momento. El Papa expuso cada transacción sospechosa, cada sociedad pantalla y cada euro desviado con una precisión quirúrgica. Recitaba fechas, cifras y números de cuenta de memoria ante un auditorio sumido en un silencio sepulcral, donde solo se oía el rumor de la fuente del patio exterior. Su advertencia fue tajante al ofrecerles una última oportunidad, bajo la premisa de que la misericordia no debe confundirse con la debilidad. Este fue el origen de la histórica carta redactada por el equipo jurídico del Vaticano durante 3 semanas de minucioso trabajo. El 13 de mayo, la misiva fue enviada a los 16 cardenales que lideraban la rebelión interna. Algunos de ellos habían desempeñado papeles secundarios o simplemente habían mirado hacia otro lado mientras el dinero se esfumaba, pero todos habían rechazado previamente cooperar con las pesquisas papales. Las exigencias de la carta eran implacables. Se requería que cada cardenal presentase un informe patrimonial completo de los últimos 10 años, que renunciase a cualquier cargo de supervisión financiera en el Vaticano y que firmase una declaración formal reconociendo la plena autoridad de la Lux Veritatis. Además, debían colaborar activamente con la investigación en curso llevada a cabo por el Tribunal del Pescador.
La fecha límite improrrogable quedó fijada para el 1 de julio de 2026. Faltaban apenas 43 días para que se cumpliera el plazo. Si alguno de los 16 purpurados osaba negarse, el pontífice aplicaría el artículo 97 de la Lux Veritatis para iniciar un proceso de excomunión masiva y simultánea. La gravedad de esta medida va más allá de su escala sin precedentes, pues la excomunión representa la pena canónica más severa que existe. Implica la expulsión absoluta de la comunidad de fieles, privando al sancionado de recibir los sacramentos y de ejercer cualquier oficio eclesiástico. Para un miembro del colegio cardenalicio, esto significa perder de golpe su dignidad, su derecho al voto en un futuro cónclave, su legado histórico y su estatus social. Y el Papa León XIV está plenamente decidido a aplicar este castigo fulminante a los 16 hombres a la vez. El impacto de esta determinación ha sido verdaderamente sísmico dentro de los muros vaticanos. En menos de 48 horas desde el reparto de las cartas, 3 cardenales intentaron abrir canales de negociación discretos con la Santa Sede, pero la respuesta que recibieron fue contundente, pues las condiciones no admiten pactos ni prórrogas. O acataban las órdenes de inmediato o asumirían el destierro eclesiástico. Mientras tanto, el cardenal Mancini intenta mantener cohesionado al grupo argumentando que el Papa no se atreverá a dar un paso tan destructivo para la reputación de la Iglesia. El cardenal rebelde insiste en que todo es un farol de León XIV, pero quienes conocen de verdad al pontífice saben perfectamente que jamás ha jugado las cartas marcadas. Existe, además, una dimensión de este conflicto que la mayoría de los analistas eclesiásticos pasa por alto de forma ingenua. No estamos ante una simple disputa por la gestión de fondos financieros, sino ante un pulso por el alma y el futuro de la propia Iglesia católica. El Papa León XIV asumió el solio pontificio con una visión muy clara de transparencia radical y rendición de cuentas, un proyecto reformista que choca frontalmente con la tradicional cultura del silencio y la impunidad que ha imperado durante décadas. Si lo analizamos de forma objetiva, tú y yo nos daremos cuenta de que estas medidas buscaban limpiar las estructuras más profundas de la Iglesia. Sus reformas incluían un control estricto de los abusos, cambios en la designación de obispos y transparencia financiera total desde la curia hasta la parroquia más humilde. La coalición opositora saboteó casi todo para proteger sus redes de clientelismo, control y desvío de capitales. Para León XIV, esta amenaza de excomunión masiva no es una venganza, sino una intervención quirúrgica indispensable para extirpar un cáncer. Pero el riesgo es colosal. Si los 16 cardenales se plantan y el Papa cumple su palabra, la Iglesia se enfrentará a su crisis interna más dramática desde la Reforma protestante. Los expertos del Vaticano ya trazan paralelismos históricos de extrema gravedad, y mientras algunos temen un cisma inminente, otros sostienen que esta firmeza papal es precisamente el último recurso para evitar la fragmentación de la Iglesia. Las consecuencias geopolíticas de este enfrentamiento son colosales, debido a las ramificaciones internacionales de los 16 implicados. El cardenal Ferreira cuenta con hilos de influencia directa en el Senado de Brasil. El cardenal O'Malley en Chicago es una figura clave de la política católica estadounidense, y el cardenal Liu en Hong Kong gestiona el equilibrio de poder con Pekín. Una excomunión de tal magnitud desataría una tormenta diplomática global. Paralelamente, se plantea el interrogante sobre la reacción de los fieles de a pie en las parroquias. Los datos de una encuesta reciente del Instituto de Medios Católicos revelan que el 68% de los practicantes en 12 naciones respalda la potestad papal para apartar a cardenales corruptos. Este apoyo masivo asciende al 74% en Latinoamérica y alcanza un arrollador 79% en el continente africano, lo que demuestra que las regiones donde la Iglesia se muestra más dinámica apoyan sin reservas a León XIV. En los países occidentales de Europa y Norteamérica las opiniones están más polarizadas, pero la coalición rebelde cometió un gravísimo error de cálculo. Si nos detenemos a reflexionar sobre esta escena de profunda vulnerabilidad, tú y yo comprenderemos por qué el pueblo de Dios está exhausto de tantos escándalos financieros y encubrimientos sistemáticos.
La coalición conspiradora confió ciegamente en que la inercia institucional y la lealtad ciega de los fieles los protegerían del castigo, pero se equivocaron por completo al subestimar el hartazgo generalizado. León XIV comprendió esta realidad desde el primer día de su pontificado, y en los pasillos de la curia aún se recuerda un suceso revelador de mayo de 2025, cuando una joven nigeriana se acercó al Papa durante una audiencia general llorando desconsoladamente. Aquella mujer le confesó con desesperación que su parroquia en Lagos llevaba 3 años sin una escuela digna, porque los fondos prometidos por Roma jamás llegaron. Mirándolo a los ojos, le preguntó directamente a dónde había ido a parar ese dinero. León XIV sostuvo sus manos temblorosas, la miró fijamente y le prometió que lo descubriría y que los responsables rendirían cuentas. El pontífice lo descubrió, y ahora llega la hora de la verdad. Pero la gran duda que hoy nos planteamos es si realmente van a obedecer. Hoy, 18 de mayo, 5 días después del envío de las cartas, 3 de los 16 cardenales ya han iniciado el proceso para entregar sus declaraciones financieras. Sus nombres siguen bajo secreto, pero nuestras fuentes apuntan a que son los miembros con menor antigüedad de la coalición. Hablamos de hombres arrastrados a este juego por lealtad a Mancini más que por codicia. Su paso al frente es valioso, pero resulta insuficiente. León XIV exige una rendición absoluta. Los 16 implicados deben ceder sin excepción. Los 13 restantes siguen resistiendo con firmeza por el momento. Mientras tanto, dentro del Vaticano, la atmósfera es eléctrica. Veteranos de la curia aseguran que jamás habían sentido una tensión igual. Hay temor, excitación y la certeza de que algo trascendental está cambiando. Un alto monseñor confesó en privado que la Iglesia se encuentra ante un abismo, donde o se purifica o se destruirá en el intento. En medio de esta tormenta, el pontífice permanece asombrosamente sereno. Quienes lo tratan a diario confirman que su rutina habitual no ha variado en absoluto. Comienza con su oración matutina a las 5:30 de la mañana. Sigue con la misa de las 7, reuniones consecutivas, comidas austeras y un paseo nocturno por los jardines del Vaticano. No ha emitido ningún comunicado público sobre las cartas ni muestra el menor signo de ansiedad. Tampoco busca el consuelo de sus aliados. Cuando el cardenal Okafor lo visitó para preguntarle cómo soportaba la presión, el Papa sonrió y afirmó que la verdad se sostiene por sí misma, y él solo se limita a cargarla. Pero tras los muros ocurre algo más que merece nuestra atención. El pontífice ha contactado discretamente con las familias de los cardenales investigados para brindarles su apoyo pastoral. Hizo llegar misivas personales a hermanos y padres ancianos de varios de los 16 prelados, asegurándoles que esta no es una cruzada personal, que reza por ellos y que anhela una reconciliación sincera. Este gesto resulta verdaderamente insólito. En mitad de la ofensiva disciplinaria más severa que un pontífice haya lanzado en siglos, León XIV ejerce al mismo tiempo como un pastor compasivo. Esto revela un rasgo de su carácter que hasta sus detractores admiten. No actúa movido por el rencor, sino por una fe inquebrantable en su misión. Sin embargo, los principios no bastarán para ganar esta batalla. Los próximos 43 días estarán marcados por el poder, las presiones y la resistencia de hombres habituados a sabotear la autoridad. Dentro del Vaticano se barajan actualmente 3 desenlaces posibles para este conflicto sin precedentes. El primero contempla una obediencia absoluta. Los 16 cardenales entregan sus cuentas, dimiten de sus cargos financieros y colaboran plenamente con la justicia interna. La crisis se resolvería de forma discreta y la institución seguiría adelante, aunque los analistas ven esta opción como la menos probable. El segundo escenario plantea un acatamiento parcial en el que algunos ceden y otros se rebelan. Ante esto, León XIV excomulgaría a los disidentes. La Iglesia sufriría un duro golpe, pero lograría resistir mientras los sancionados deciden si aceptan su destino o inician una batalla pública en los medios. Este es el camino más probable. Existe una tercera vía sumamente alarmante: la rebelión colectiva de los 16 purpurados frente a las órdenes papales. Si esto ocurre, León XIV respondería con una excomunión masiva,
desatando una tormenta de dimensiones inimaginables. Veríamos un acoso mediático feroz, presiones políticas internacionales y batallas legales en tribunales civiles por el control del patrimonio vaticano. Expertos advierten de que esto provocaría un cisma real, con cardenales rebeldes levantando una autoridad paralela. El verdadero peligro de este escenario de pesadilla no es el castigo en sí, sino el día después. 16 obispos influyentes libres de toda disciplina eclesiástica, respaldados por sus propios aliados políticos y financieros, para atacar a Roma. Tendrían vía libre para publicar libros, conceder entrevistas de impacto y presentarse como víctimas de una purga injusta. En nuestra era de la desinformación, donde las mentiras corren más rápido que la verdad, el daño reputacional para la Iglesia católica resultaría devastador. León XIV es plenamente consciente de este peligro, pero ha calculado que cruzarse de brazos sería aún peor para el futuro de la fe. Y es que hay un detalle crucial que el público general ignora por completo. Los 340 millones de euros desviados son solo la punta del iceberg de lo confirmado hasta ahora. Las pesquisas continúan, y los indicios sugieren que la cifra total de fondos malversados podría resultar escandalosamente superior. Si analizamos los datos internos, diversas fuentes estiman que el desfalco real ronda los 600 millones de euros, una suma astronómica vinculada a redes de corrupción aún más oscuras y difíciles de combatir. Usted y yo debemos comprender que el Papa no libra una simple batalla contable. Se juega la solvencia moral de la milenaria institución que lidera. Sabe que si retrocede ahora y permite que venza el plazo sin aplicar castigos, todo su proyecto de transparencia se desmoronará por completo. Cada promesa parecerá una burla, y los fieles se sentirán traicionados. Por eso el 1 de julio no es una fecha cualquiera en el calendario, sino una frontera ineludible donde la Iglesia definirá su propio destino ante el mundo. Paralelamente, un fenómeno extraordinario ha comenzado a gestarse desde las bases de la comunidad católica mundial. Parroquias de todos los continentes organizan vigilias de oración para respaldar activamente las reformas del pontífice. El pasado fin de semana, en Manila, más de 40.000 personas se reunieron en una masiva procesión de velas. En Nairobi, los jóvenes lideran jornadas ininterrumpidas de rezo del rosario, mientras que en pueblos de América Latina, los sacerdotes claman por la transparencia institucional en sus homilías diarias. Esta oleada de devoción popular carece de precedentes históricos y asfixia moralmente a los cardenales rebeldes, pues cada día que resisten, más se parecen a los traidores que describe el Papa. Se sabe que el cardenal Mancini se quejó amargamente ante un aliado hace apenas 2 días, acusando al Papa de poner al pueblo en su contra. Sin embargo, la realidad resulta bastante más cruda. Los fieles jamás estuvieron de su lado. Esas personas entregaron su dinero de buena fe al óbolo de San Pedro, creyendo que aliviarían el hambre y darían cobijo a los más necesitados. Confiaron ciegamente en sus pastores y esa confianza fue pisoteada. León XIV no manipuló a la opinión pública contra la coalición corrupta. Fue la propia coalición la que se divorció de su pueblo con sus excesos. El Papa solo levantó la alfombra. A 43 días del límite, ya nadie duda de la firmeza implacable de Roma. La verdadera incógnita es si estos 16 hombres tragarán su orgullo, asumirán sus faltas y se someterán a la Iglesia que juraron proteger, o si el 1 de julio de 2026 quedará grabado como el día más convulso en el Vaticano desde la rebelión de Martín Lutero. El tiempo corre. Las cartas están entregadas y las condiciones sobre la mesa. León XIV aguarda con la calma de quien sabe que la verdad lo ampara. Él mismo confesó a sus allegados que la Iglesia no volverá a esconderse del mundo ni de sí misma. El 1 de julio se acerca y nada volverá a ser igual. Si esta investigación le ha parecido crucial, compártala para romper el silencio y suscríbase ahora mismo para no perderse el desenlace.